Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Conversamos con el doctor Humberto Urquiza sobre este tema que tiene que ver con la reforma electoral que pues comenzará a discutirse, uno lo entiende así, pues ya en este mes de febrero. Hay varias preocupaciones dependiendo de quién la exponga, doctor. Uno tiene que ver con el fortalecimiento o debilitamiento de los órganos electorales. Por ejemplo, dicen unos que lo que se requiere, por ejemplo, es fortalecer la autonomía del INE y de los tribunales, y se requiere también pues contar con mayores recursos económicos justamente para garantizar la operatividad de los mismos, que no se debilite a los soples, por ejemplo, que los consejeros del Instituto Nacional Electoral pues sean lo más neutrales que se pueda, y por el otro lado se habla pues de que podrían ser elegidos por voto directo de la ciudadanía, si se mantienen o no los soples, etcétera. ¿Qué opinas de estas propuestas? Yo creo que, a ver, primero, autonomía sí. O sea, yo creo que sí debemos ir por un tema de autonomía hacia los órganos electorales. Uno de los grandes logros, creo yo, y aportaciones de México al mundo electoral es la autonomía del INE en este caso y de los organismos electorales locales. Pero, entonces, sí autonomía. En cuanto al INE, sí. Ahora, en cuanto a los OPLES, yo diría que tiene que haber también una autonomía. Se preocupó mucho por la incidencia que podría tener el gobernador en los OPLES, en los institutos electorales, y eso provocó meterlos a un sistema donde prácticamente dependen del INE, y no hay autonomía del INE. Hay una vulneración de la autonomía del Instituto Electoral local. Esa es fundamental retomarla, porque no le ha hecho bien al sistema electoral esa postura del INE de imposición, de control y de sometimiento que tiene hacia los órganos electorales, porque pues las reglas las manda el INE en contextos locales, y eso evidentemente hemos visto que no funciona. Y creo yo que este modelo se ha pervertido porque ha habido algunos integrantes del INE que han querido incidir en los órganos electorales, y eso evidentemente que no ayuda en la lógica de la autonomía, precisamente. Entonces, yo creo que tenemos que separar a los institutos electorales del INE, ¿no? O sea, la autonomía no solamente en sentido horizontal, sino también en sentido vertical. Es decir, separemos a los soples del INE, porque eso creo que afectó muchísimo el diseño. O sea, lo que se había logrado de autonomía se perdió con ese modelo. Rompe un poco con el federalismo también. Totalmente, ¿no? Totalmente rompe con el federalismo. O sea, no hay federalismo. Es más, Mario, y tú eres especialista en el derecho también. Hay un reglamento de elecciones que tiene más peso. Un reglamento de elecciones, ni siquiera es la ley general de procedimientos electorales. El reglamento creado por el INE tiene más peso que los códigos electorales de los estados. No tiene sentido eso en términos de federalismo judicial, de federalismo jurídico. Entonces, ahí hay un problema de diseño fuerte. Recurso. Sí, también tenemos que replantear el recurso. O sea, efectivamente la autonomía pasa por dinero, sí, pero no tampoco es un barril sin fondo. Yo creo que el problema y la crítica que yo le haría a las estructuras orgánicas del sistema electoral son obesas, muy pesadas, y son muy burocráticas ya. O sea, la intervención de un INE, inclusive de un órgano electoral local como el IEM, ya es muy burocrático. Tienes mucha gente, cuesta obviamente, y tus procedimientos son muy burocráticos. Hacer una elección se vuelve un tema muy, muy, muy burocrático, y creo que se tiene que replantear ese modelo de elección que no afecte la democracia, que creo que eso se puede porque ya lo tuvimos. Tú revisa la estructura que tenía el IFE en su inicio y el IEM en su inicio frente a la que tiene hoy. Y se siguen eligiendo a los mismos diputados, a los mismos ayuntamientos, sigue siendo lo mismo. Entonces no entiendo por qué se pide más cuando sigue siendo exactamente el mismo trabajo en términos de organización. Más casillas, bueno, pero a final de cuentas ese es el día de la elección, punto. Creo que se tiene que replantear mucho las estructuras orgánicas de los órganos electorales, y eso automáticamente te va a bajar el recurso, ¿no? Pero a la par, creo que también debe de bajarse el recurso a los partidos políticos. O sea, sí debemos de hacer un análisis integral del costo económico de un sistema electoral que, por democrático que sea, no se puede perder en un barril sin fondos, porque evidentemente ya podemos rayar ya no solamente en un modelo democrático, sino en un costo de la democracia que a la ciudadanía
le hace perder la credibilidad en la propia democracia. Dicen que el costo de nuestra democracia es el precio que pagamos por la desconfianza y pues por la historia que tenemos de fraudes electorales en este país. Entonces, ¿no sería darse un balazo en el pie, doctor, el estar cuidando los centavos y descuidando los pesos? Me refiero a estar centrando el debate en el dinero sobre lo que se podía descuidar. Coincido contigo, no podemos centrar el debate en el dinero, eso coincido contigo. Debemos de centrarlo en el modelo. ¿Qué modelo de sistema electoral queremos? Por eso yo te decía, olvídate cuánto cuesta. Tú tienes que en el 97 también se eligió un presidente de la República. Se elegían 128 senadores, se elegían 500 diputados. Y la estructura del INE no era la que hoy tiene. Y se sigue eligiendo exactamente a los mismos. ¿Qué es lo único que varía, Mario? Número de casillas. ¿Está bien? Eso pues te afecta cuántas casillas vas a tener, pero nada más. La estructura debe de reducirse. Yo no digo que no se le dé recursos. Claro que debe tener recursos. Eso es obvio. Pero la pregunta es cuántos recursos se necesita para que un gobierno deje de se convierta democrático, o cuánto cuesta la democracia en términos de cuál es el número que me permite ya ser democrático, ¿no? Y creo que ese es un tema muy sensible, muy delicado, que no tiene sentido entrar en ese debate, porque no vas a encontrar la fórmula. Sí creo que es necesario saber si debemos de tener, insisto, un órgano tan pesado. 2, si debe de haber tantos tecnicismos en un proceso electoral, ¿no? Si debe haber tanta norma y tanta documentación en un proceso electoral que tiene costos de diferente índole, desde procedimientos hasta personas. Entonces, yo creo que necesitamos definir si queremos un proceso donde la campaña sea de 2 meses o de 6, como era antes, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Si permitimos que el recurso fluya con ciertos límites, pero fluya más, o mejor dicho, no el recurso, sino las campañas fluyan de forma más natural, sin tanto control. Entonces, yo creo que eso te lleva a el tema de recursos indirectamente, ¿no? Pero el debate tiene que estar en qué sistema electoral necesitas y cómo lo quieres. Y yo creo que dependiendo de eso, seguramente va a haber una afectación económica. No es importante el recurso, pero al tiempo se está convirtiendo en un tema pesado en una sociedad donde tienes también muchos problemas de otra índole, donde el recurso también se requeriría para otro tema. Pero coincido contigo, no debe de ser el debate económico el debate de fondo del sistema electoral. Lo que te lleva a tomar una decisión, ¿no? Si te puedes ahorrar o no unos cuantos, pues ya no debe ser pesos, pero estamos hablando de miles de millones de pesos. Y parte también de esta discusión tiene que ver con, aquí sí, transformar la representatividad, que sí impactaría en el modelo, doctor, y tiene que ver, uno, con, pues, si se mantienen, ¿qué vamos a hacer en este país con los plurinominales, por ejemplo? La forma de que si se mantiene el número, si disminuyen y cómo se elaborarían estas listas, eso sí impactaría en el modelo. Es correcto. Y hay otro que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con bajarle sustancialmente el dinero, el presupuesto a los partidos políticos, dejarlo solo para periodos de campaña, eliminando gastos ordinarios. Esto también sería pues un cambio de modelo finalmente, ¿no? Entonces, pero esto debilita, fortalece la democracia. A ver, yo creo que la fortalece, Mario. Te voy a decir por qué. Si bien es cierto el tema del dinero no debe ser el tema central en los partidos, pero analicemos rápido el sistema de partidos. Antes del 97, que es cuando se fortalece el tema del financiamiento público a partidos políticos permanentemente, o sea, en año electoral y no electoral, antes del 97, la construcción del sistema de partidos fue desde la ideología de grupos que querían llegar al poder, no por el poder, sino para transformar México, ¿no? Y estaban los partidos de derecha, los partidos de izquierda, inclusive algunos de centro, con un ánimo de plantear una visión distinta de gobierno, ¿no? Y con una lucha ideológica muy fuerte. Y entonces la lucha ideológica los llevaba a las calles, a manifestarse, a luchar con la campaña, etcétera. Llega el recurso y al paso de 20 años te das cuenta que el sistema de partidos se volvió en un sistema burocrático que no vas por la ideología y no trabajas en un partido por ideología, sino por recurso. Y entonces la movilización ya no es por ideología, sino por dinero. Y eso evidentemente que está alterando el modelo democrático, porque entonces ya no es que creas en la ideología del partido 1, 2 o 3, sino que necesitas una chamba que te da el partido 1, 2, 3, con el que tienes coincidencia. Voy a hacer una pequeña pausa para retomar esta discusión que es interesante, pero si no es riesgosa en un país como México, en donde pues, la delincuencia organizada está
deseosa, digamos, de influir en los procesos electorales. Vamos a la pausa y volvemos.